básicamente, en ese caso, que la Comisión siempre había entendido como una mera comercialización de instrumentos financieros, pues el Tribunal Supremo ha considerado que concurre en este caso una verdadera relación de asesoramiento. Eso conlleva una serie de consecuencias, porque, como hemos visto antes, el asesoramiento comporta unos deberes informativos al cliente mayores. Y, por lo tanto, en aquellos casos en que no se hayan cumplido esos deberes informativos que consisten en recabar el llamado test de idoneidad, pues en ese caso es muy probable que la justicia aprecie la concurrencia de un vicio, de un vicio en el consentimiento que lleve aparejada la nulidad del contrato y, por tanto, la devolución de las prestaciones que se hubieran intercambiado las partes, ¿no? Bueno, quizá habría que matizar que el vicio es invalidante o determina la nulidad cuando el error recae sobre el objeto principal del contrato, es decir, sobre los riesgos principales del instrumento financiero, y también que lo que vicia el consentimiento no es simplemente el incumplimiento de los deberes informativos, sino que realmente debe ser necesario que, valorando las circunstancias del caso concreto, se pueda apreciar una falta de conocimiento del producto por parte del inversor, ¿no? Y la otra sentencia que también yo creo que es muy importante y que también, de la que también emanan criterios que pueden exportarse a toda la contratación financiera es la sentencia de las cláusulas suelo, la sentencia de 9 de mayo del 2013, también del Pleno de la Sala, de la Sala Primera, en donde bueno, realmente se analizaban los préstamos hipotecarios con cláusulas suelo y se valoraba si era aplicable o no la normativa sobre cláusulas abusivas. En la medida, el Tribunal Supremo lo que viene a decir es que en la medida en que las cláusulas suelo, que son aquellas que dicen que el tipo de interés no puede bajar de un determinado importe, las cláusulas suelo constituyen el objeto principal de un contrato de préstamo, pues no cabe aplicar la directiva de cláusulas abusivas, que se refiere únicamente a elementos accidentales del contrato, no a los elementos principales. Sin embargo, sí que es posible aplicar la normativa de condiciones generales de la contratación y, por lo tanto, valorar si esas cláusulas son debidamente transparentes para el inversor. Y en este caso y en otros muchos, pues el Tribunal Supremo considera que no se alcanzaba el debido canon de transparencia porque faltaba información sobre que la cláusula formaba parte del objeto principal del contrato, porque se insertaban como contraprestación unas cláusulas techo de manera falsa, porque esas cláusulas techo nunca iban a ser aplicables, y, por otro lado, porque no se hacían simulaciones de escenarios diversos que estudiasen cómo iban a evolucionar los tipos de interés. Además de esta jurisprudencia, pues también habría que citar, ya que estoy hablando de las iniciativas de la CNMV, un proyecto de circular sobre advertencias relativas a instrumentos financieros, que va un poco en la línea de una orden ministerial anterior del año 2015, que se llama coloquialmente sobre los semáforos de productos, donde se obliga a que las entidades hagan una gradación de los productos financieros en función de su riesgo, y eso, en este sentido, y en el caso de que sean complejos, pues que formule las debidas advertencias a los clientes minoristas, ¿no? Esto no es ninguna novedad con respecto a la Ley de Mercado de Valores, pero quizá sí que debe resaltarse una cuestión novedosa, que es que la circular va un paso más allá y exige que en determinados casos tiene que ser capaz de valorar cuál es el precio de ese producto, cuál es el valor razonable de ese instrumento financiero, y en aquellos casos en que el precio que se le ofrece al cliente se aparte del valor razonable, será necesario formular también una advertencia relativa a que el producto no es adecuado para el cliente minorista, con lo cual es un paso más porque obliga a las entidades a valorar cuánto vale un instrumento financiero.
aunque solamente esta obligación solamente es exigible en aquellos casos en que la entidad actúe como contraparte directa del inversor o cuando se esté ofreciendo un producto muy poco líquido, cuyo precio es difícil de conocer. También habría que hacer una referencia a la directiva MiFID II, aunque hay una ponencia también sobre ella, pero simplemente resaltar algunas cuestiones que tienen relación con la protección al inversor. Esta directiva tan importante, la Directiva 2014-65 sobre mercados e instrumentos financieros, otorga nuevos poderes al supervisor, le da la capacidad de prohibir un instrumento financiero directamente. Ya no estamos hablando de que sea necesario que las entidades hagan advertencias al cliente. Simplemente el supervisor puede llegar a prohibir ciertos instrumentos financieros o también ciertos servicios y ciertas prácticas. Lógicamente, el ejercicio de esta facultad será muy moderado, ya que si no se podría incurrir en un excesivo intervencionismo. Y también otra cuestión bastante importante es que permite una intervención administrativa ex ante, que permite anticiparse a los problemas una vez que se detectan, porque nuestra experiencia en la CNMV es que la supervisión a priori funciona mucho mejor que la supervisión a posteriori. Una vez que pones un producto en el mercado, luego es muy difícil reparar los daños. La intervención administrativa a priori, en ese sentido, es siempre más limpia. Otra cuestión importante, que para mí nuclear, es que por primera vez todas estas cuestiones relativas a la comercialización de instrumentos financieros se considera que son una materia reservada al órgano de administración de la entidad intermediaria. Es decir, ya no vale que el Consejo de Administración diga que no sabía nada sobre las preferentes o que no sabía nada. No, ahora estas cuestiones se suben de rango y en todo caso son competencia del Consejo de Administración. Y luego la tercera gran novedad de la MiFID II relacionada con la protección al inversor es que se regula la figura del asesoramiento independiente, de tal manera que ahora habrá dos tipos de asesoramiento, el asesoramiento independiente y el asesoramiento no independiente, ambos lícitos, pero que en todo caso deben ser claramente distinguibles y distinguidos al inversor. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque el asesoramiento en España está aquejado de ciertos problemas estructurales cuya mejora pues, requeriría hacer una revolución tan grande en la distribución de productos que se considera inviable. Y por eso, digamos que se ha recogido una nueva categoría jurídica, que es el asesoramiento independiente, que cumple, digamos, con las buenas prácticas, sin prohibir, por otro lado, el asesoramiento tradicional, ¿no? Y aquí tengo unos datos que, bueno, que son bastante, yo creo que son bastante significativos. De los 9,5 millones de clientes de servicios de inversión en España, aproximadamente medio millón son clientes de asesoramiento. Pero el asesoramiento que reciben pues se refiere, en la mayor parte de los casos, se refiere a productos que están absolutamente vinculados a la entidad que presta el servicio o a su grupo. Y, por otro lado, los ingresos que obtiene el asesor no los obtiene directamente de su cliente, sino que los obtiene vía incentivos de terceros, es decir, los obtiene de los emisores de los valores cuya colocación está asesorando, ¿no? Eso hace que los conflictos de interés realmente sean muy relevantes en el asesoramiento y que el inversor esté pagando un precio por un servicio, pero un precio oculto, del cual no es plenamente consciente y que además tiene efectos financieros sobre su inversión, ya que la calidad del asesoramiento también se resiente, con lo cual el precio es doble. Paga el incentivo y también paga la mala calidad del asesoramiento. Por eso se ha creado la figura del asesoramiento independiente, que, como pueden intuir, pues es aquel en donde no se recomiendan productos vinculados a la entidad y en donde
los ingresos se perciben directamente del cliente, de manera transparente y no de un tercero relacionado con los servicios que se están colocando. La MiFID II es una norma mucho más compleja que habla de muchas más cosas y muchas de ellas también influyen en la protección del inversor, porque es difícil poner un muro y decir la protección del inversor llega hasta aquí. Por ejemplo, se regula mucho las infraestructuras de mercado, el funcionamiento de las bolsas, de los depositarios centrales de valores. Eso no es una cuestión, digamos, de derecho de consumo, pero sí que repercute sobre los servicios que finalmente reciben los consumidores. Por ejemplo, se regulan determinadas innovaciones financieras como la negociación algorítmica y el acceso electrónico directo. ¿Esto qué es? Bueno, pues estos son determinados operadores que introducen un número elevadísimo de operaciones intradía sin intervención humana, es decir, dirigidos por máquinas, con objeto, lógicamente, de hacer de negocio y ganar dinero, ¿no? Esta práctica se ha aceptado, pero se ha tratado de regular procurando que no genere anomalías en el mercado y que no perjudique a otros inversores. El acceso electrónico directo es parecido a la negociación algorítmica, pero consiste en que ciertos operadores quieren negociar en las bolsas saltándose a los brokers y introduciendo las órdenes directamente en las bolsas, porque ello les permite actuar con más rapidez y también está muy relacionado con la negociación algorítmica porque son órdenes introducidas por máquinas y son operadores que incluso quieren tener presencia física cercana a las bolsas para que la velocidad con la que llegan las órdenes sea superior. Es una cuestión un tanto artificiosa, también se regula, se introduce más transparencia en el funcionamiento de los mercados OTCs, que son es aquella negociación sobre valores que no pasa por una bolsa y que, como decía Christine Lagarde, tiene que ser OTC, es decir, over the counter, pero no under the table. Se introduce una cierta transparencia, ya que durante la crisis pues, se produjo mucha volatilidad en los mercados y se generaron ciertos pánicos y por eso se ha introducido esta nueva regulación que también trata de regular las operaciones de derivados sobre mercados, sobre materias primas, por las mismas razones, de prevenir la volatilidad y las crisis financieras. Y también trata de fomentarse la competencia entre infraestructuras de negocio, entre las bolsas, que tradicionalmente se venían considerando como monopolios naturales, pero que ahora se intenta que compitan entre sí. Y finalmente, bueno, pues se regula alguna cuestión adicional más, sobre la que no me voy a extender. Otra norma importante es el reglamento, lo que se llama el reglamento PRIIPs, el reglamento 1286/2014 de 26 de noviembre sobre lo que se ha venido a llamar productos empaquetados, productos de inversión minorista vinculados y productos basados en seguros. Esta norma regula aquellos productos donde la inversión va referida a un activo que no es objeto de compra directa por parte del inversor. Y la novedad de esta normativa es que por primera vez es transversal y aborda o afecta tanto al sector bancario como al sector asegurador como al sector del mercado de valores. La pieza central de la normativa es el llamado documento de datos fundamentales o Key Investor Document, que es un documento de información al inversor cuyas características se regulan con mucho detalle. Se regula su formato, que no debe exceder de 3 folios, y este documento de datos fundamentales debe hacer una gradación del riesgo del producto. Hay 7 niveles de riesgos y una metodología muy concreta para realizar esta graduación, y deben incluirse detalles sobre escenarios de rentabilidad, la totalidad de los costes en que incurre el inversor, las opciones que se le ofrecen a lo largo de la vida del producto, y también hay instrucciones sobre el momento en el que debe ser distribuido este documento. Luego también esta normativa es interesante, digamos, desde un punto de vista de derecho comunitario,
o de derecho administrativo, porque normalmente estos temas financieros se habían considerado temas muy técnicos, extraordinariamente técnicos, un tanto áridos, y sin embargo, en los últimos años se observa que tienen una gran dimensión social y una gran dimensión política. Y esto lo comento porque la normativa de desarrollo de este reglamento, que debía de estar ya aprobada, le correspondía realizarla a ESMA, a la Autoridad Europea de Valores, de los Valores y los Mercados. Le correspondía formular unos borradores que luego fueran aprobados por la Comisión Europea. Y así fue, efectivamente, pero el Parlamento Europeo, prácticamente por unanimidad, ha rechazado esta normativa de desarrollo conforme al Tratado de la Unión Europea, dado que pueden formular objeciones a las normas o revocar las delegaciones que se dan a estas autoridades europeas. Con lo cual, surge la duda, ahora que surge, es qué va a pasar con esta normativa, que debía entrar en vigor el 31 de diciembre, dado que tenía múltiples referencias a la normativa de desarrollo. La normativa de desarrollo ha sido rechazada por unanimidad por el Parlamento Europeo, con lo cual es dudoso que pueda aplicarse incluso el reglamento de nivel 1. Y se rechazó básicamente porque no alcanzaba los objetivos que se pretendían con esta normativa. No se creaba unas reglas del juego realmente tan uniformes para todos los sectores, se introducían demasiadas excepciones. Y tampoco era buena la información que se le proporcionaba al inversor sobre las opciones que tenía en relación con el instrumento financiero durante el desenvolvimiento de la vida de ese producto, y también eran de mala calidad la información sobre la rentabilidad de los productos. Y ya finalmente, una última iniciativa que tiene cierto interés es una guía de ESMA sobre venta cruzada de productos. Se refiere a cuando te diriges a una entidad porque quieres una hipoteca y te acaban vendiendo 5 productos más. Bueno, pues esta guía trata de mejorar la información al cliente, alertándole siempre sobre la posibilidad de contratar de forma separada los productos financieros y clarificándole siempre que los derechos de resolución que en su caso existan son independientes para cada uno de estos productos, y sus plazos, pues lógicamente también lo son. También prohíbe el uso de casillas premarcadas que incentiven la contratación cruzada de productos en los formularios de venta por Internet. Y como factor negativo, pues que se refiere únicamente al mercado de valores, no a los productos bancarios ni de seguros. Y bueno, otro aspecto que en la Comisión preocupa sobre la protección del inversor es el derecho concursal. Sobre el derecho de concursal es difícil hablar en 10 minutos, pero quizá una reflexión general es que el derecho concursal no es adecuado para las entidades financieras, porque son entidades con gran impacto en la economía, que manejan dinero y recursos que son de terceros, y realmente se hace necesario otro tipo de procedimientos distintos a los procedimientos judiciales. Sí, son necesarios procedimientos administrativos que sean más rápidos y que afronten las crisis de las entidades financieras de otra manera. Para eso existe la normativa de resolución, que básicamente consiste en que, por un lado, las entidades tienen que elaborar planes de recuperación y de intervención temprana que permitan superar las crisis, y cuando eso no sea posible, planes de resolución que básicamente implican la venta de los activos de estas entidades y la capitalización de ciertos créditos, convirtiéndolos en capital. Lógicamente, esto tiene un impacto sobre los acreedores y hay que guardar un equilibrio entre la protección de la salud financiera de las entidades, la protección de los derechos
de los inversores y los acreedores e incluso el funcionamiento general de la economía. El hecho de que exista una normativa de resolución no implica que en determinados casos, como puede ser el caso de Banco Madrid, pues se declare un concurso y se aplique el derecho concursal. Con lo cual preocupa que después de aprobar la normativa de resolución siga habiendo procedimientos concursales para entidades financieras. Y preocupa porque, bajando ya más al terreno concreto, como saben ustedes, una institución básica del derecho concursal es que cuando una entidad entra en concurso y tiene bienes de un tercero, ese tercero puede separar con carácter general los bienes de la masa del concurso. El problema es que en el sector financiero el ejercicio del derecho de separación es muy complicado porque se refiere a un bien que es el dinero, que es un bien fungible y es difícil distinguir qué es de quién. Y por lo tanto el derecho de separación es difícil de implementar. Y en el caso del concurso de Banco de Madrid, por ejemplo, aunque no quiero preocupar a nadie porque primero tengo que decir que las inversiones inferiores a 100.000 euros están protegidas por los fondos de garantía que funcionan muy bien, pero aquellas inversiones superiores a los 100.000 euros, pues en el caso del concurso de Banco de Madrid, pues han tenido problemas para efectuar este ejercicio del derecho de separación, a pesar de que eran inversores minoristas absolutamente merecedores de protección, ¿no? También se han detectado en relación con el derecho concursal anomalías en el funcionamiento de los repos, porque los fondos de inversión normalmente las puntas de liquidez que tenían las invertían en repos que son activos de deuda pública que se adquieren temporalmente, con lo que se consideraba que era una inversión muy segura y que daba cierta rentabilidad al partícipe. Hoy en día menos porque los tipos de interés están muy bajos, pero luego se ha visto que cuando una entidad entra en concurso los repos vencen, vuelve la liquidez a la cuenta bancaria y la cuenta bancaria se congela, con lo cual hay algunos problemas de derecho concursal que afectan a la protección del inversor. La tercera área que es importante para la Comisión Nacional del Mercado de Valores es el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, que afecta a la protección del inversor no tanto en su relación jurídica con la entidad intermediaria, con la empresa de servicios de inversión o su banco, sino directamente a la protección del inversor en tanto que accionista u obligacionista de una sociedad emisora. Aquí siempre hay un conflicto entre dos grandes principios, que son la responsabilidad que asumen los administradores por el ejercicio de sus obligaciones y, por otro lado, la necesidad de que una autoridad pública reconozca siempre la discrecionalidad en el ejercicio de estas funciones por parte de los administradores en las materias apropiadas. El punto de partida de toda la normativa de buen gobierno corporativo, como ustedes saben, es lo que se llama la apatía racional del inversor, es decir, que se produce un desequilibrio entre el esfuerzo que le requiere a un pequeño accionista implicarse en el gobierno político de una entidad, en el ejercicio de los derechos políticos, y un desequilibrio entre ese esfuerzo y la efectividad que tiene su control, de tal manera que los directivos y los administradores de estas sociedades cotizadas alcanzan un grado muy importante de autonomía que requiere cierto control. Durante la crisis también ha habido problemas de gobierno corporativo en las entidades cotizadas. Yo diría básicamente que en tres cuestiones, en lo que es la selección de los administradores, que no siempre ha tenido la calidad que era necesaria, en cuestiones relativas a la remuneración de los administradores y también en lo que es la prevención el control de los riesgos en que incurre una entidad. Las iniciativas que ha adoptado últimamente la Comisión y el Ministerio de Economía en esta materia, pues lo voy a decir rápidamente, se ha introducido la obligación
de aprobar en Junta un informe no vinculante sobre las remuneraciones de los consejeros, en donde se detallen la remuneración de cada uno de los consejeros. En el seno de los consejos de administración se ha introducido la comisión de auditoría para entidades que no cotizan, pero que se consideran de interés público, de tal manera que se ha creado dentro del Consejo de Administración una comisión de auditoría formada por administradores independientes que tienen que ser expertos en materias contables y que tienen que asegurar que la información contable de estas entidades es correcta. También se ha modificado el régimen de impugnación de acuerdos sociales, que venía de la Ley de Sociedades Anónimas del año 89 y que era quizás demasiado extenso en la medida en que permitía muchas impugnaciones de acuerdos sociales que realmente no tenían gran relevancia, y el derecho del mercado de valores trata de ser más intenso ahí donde es necesario, pero quizá no tan extenso. Y se han introducido también la necesidad de tener cierto porcentaje del capital social para impugnar los acuerdos sociales, salvo en cuestiones de orden público. Y, como digo, que las infracciones que se impugnan tengan una cierta trascendencia para la vida societaria. Se han regulado también, en línea con lo que se decía sobre la MiFID II, se han regulado las facultades indelegables del Consejo de Administración. Es decir, el Consejo de Administración debe implicarse necesariamente en ciertas materias, en las materias estratégicas de la sociedad y en las operaciones de elevada cuantía. Y se ha completado la regulación de los consejeros independientes, imponiendo su presencia en ciertas comisiones del Consejo sobre retribuciones, sobre la comisión de auditoría y también imponiendo la figura del consejero independiente coordinador. Y luego ya el último área que quería tratar, que también afecta al inversor, es un área bastante desconocida, bastante poco tratada, en mi opinión, por la doctrina, que es el mundo de la poscontratación de valores, que es un mundo un tanto árido, un tanto técnico, pero como señala la exposición de motivos de nuestra ley, aunque muchos menos visibles que los mecanismos de la fase de contratación, los engranajes de la poscontratación son igualmente importantes. La poscontratación viene a ser pues todo el camino que va desde que finaliza la contratación hasta que se produce el registro de los valores en un registro contable. Como saben ustedes, no existe un registro de la propiedad de los valores negociables a cargo de los registradores, del cuerpo de registradores, sino que el registro de la propiedad de los valores lo llevan directamente las entidades y son ellas las que acreditan la propiedad de los valores y emiten los certificados de legitimación, y es un mundo muy complejo y muy poco conocido, muy poco tratado. ¿Qué novedades se han introducido? Pues bueno, se ha realizado una reforma bastante importante, como digo, para tratar de incorporar a los sistemas de compensación y liquidación españoles, incorporarlos al sistema T2S, del que hablaré más adelante. ¿Y qué cambios se han tenido que hacer? Pues se ha introducido, en el funcionamiento de las bolsas, se ha introducido una entidad de contrapartida central. Una entidad de contrapartida central es una institución que no va a las obligaciones que surgen entre las partes cuando se produce una compraventa de valores, se interpone entre las partes, de tal manera que se convierte en el comprador del vendedor y en el vendedor del comprador. ¿Y esto por qué se hace? Esto se hace para garantizar el cumplimiento de las obligaciones por ambas partes. Es decir, la Cámara asegura que todo lo que se ha contratado se va a liquidar. Asegura el riesgo de insolvencia de una de las dos partes. Asegura que el vendedor no entregue los valores o que el comprador no entregue el dinero. Estas entidades, aquí he puesto un gráfico donde vemos que la entidad de contrapartida central es como una especie de rotonda, ¿no? Las calles, que sería la actividad de los miembros que forman parte de esa entidad de contrapartida central, no se cruzan entre sí, sino que todas confluyen en una rotonda, que es la entidad de contrapartida central, y por eso las obligaciones
se asumen siempre frente a la entidad de contrapartida central. Por otro lado, vemos que el hecho de que tengas todas tus obligaciones, las tengas frente a un mismo sujeto, te va a permitir compensar las obligaciones de signo contrario. Es decir, que si un miembro vende y compra en el mismo día 10 acciones de Telefónica, esas obligaciones se pueden compensar entre sí, ya que todas las obligaciones se dirigen contra la Cámara, con lo cual, al estar involucrados los mismos sujetos, se pueden compensar entre sí, y eso hace que no sea necesario liquidar las operaciones. Se pueden compensar y no es necesario llegar a la liquidación, con lo cual el proceso se hace más eficiente y más barato. Y es algo que es normal en el resto de la Unión Europea y que aquí no lo era. En el gráfico vemos también que, aunque todos tienen el riesgo contra la entidad de contrapartida central, existen diversos tipos de sujetos. Por un lado tendríamos los clientes. Por otro lado, vemos que aquí hay miembros de bolsa que no quieren ser miembros de la entidad de contrapartida central y entonces contratan los servicios de un miembro compensador general, que es el que va a asumir el riesgo de las operaciones que introduzca en el sistema este miembro negociador. Y luego, por otro lado, vemos los miembros compensadores individuales, que son miembros de la Cámara, pero únicamente aseguran sus propias operaciones y las de sus clientes, pero no las de otros intermediarios. ¿Y cómo garantiza las operaciones la Cámara? ¿Cómo garantiza que todo lo que se contrata se liquida? Pues recaudando garantías de los miembros. Y los miembros, a su vez, las recaudarán de los clientes. Y estas garantías permiten que cuando una operación falla, pues existan recursos para gestionar esa incidencia. Otra novedad importante que se ha introducido en materia de poscontratación de valores es que desaparece el aseguramiento en la entrega. Es decir, anteriormente a esta reforma, cuando fallaba una operación, se producía lo que se llama inflación de valores, es decir, los valores se creaban artificialmente por parte del depositario central de valores y luego ya, poco a poco, se iba resolviendo esa creación artificial, ¿no? Ahora no, ahora es la Cámara la que asegura las operaciones y desaparece ese principio de que todo lo que se contrata se liquida. Bueno, todo esto, luego también finalmente se alcanza la plena fungibilidad de los valores, ya que desaparecen, aunque bueno, esto es una cuestión muy técnica, unos códigos que se generaban en cada operación que se llamaban las referencias de registro y que singularizaban los valores que tenía cada cliente dentro de una entidad, han desaparecido, de tal manera que ya puede considerarse que los valores son plenamente fungibles. El registro se lleva de otra manera, se lleva por saldos y como digo, desaparecen las referencias de registro. ¿Todo esto qué tiene que ver con la protección del inversor? Pues tiene algunas implicaciones. La más importante la diré luego, se refiere al sistema Target to Securities. Pero primero voy a hablar de otras dos implicaciones. Se produce una mutualización del riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que las garantías que vemos aquí, que aportan los clientes para asegurar el cumplimiento de sus operaciones, se mutualizan, de tal manera que las garantías aportadas por los clientes de una entidad responden frente a la ECC por los incumplimientos de cualquier otro cliente que forme parte de la cuenta de ese miembro compensador. Esto supone un cierto riesgo. Las garantías de un cliente sirven para atender los incumplimientos de otros clientes, aunque bueno, deben hacerse algunos matices. A los clientes minoristas normalmente no se les requieren estas garantías, sino que las comisiones que cobran los intermediarios incluyen este servicio. Y otro matiz es que esta mutualización del riesgo se produce solamente frente a la Cámara. Frente al miembro, el miembro debe distinguir entre sus clientes y debe de saber quién cumple y quién no cumple. Es solamente cuando se produce el concurso del miembro cuando se produce esta mutualización del riesgo. Otra implicación importante para los inversores es que como no todo lo que se contrata se liquida,
cambia la forma de pagar los dividendos. De tal manera que cuando alguien compre una acción pensando en cobrar un dividendo, tiene que ser muy consciente de que va a ser necesario comprar los valores 4 días antes del pago del dividendo. ¿Por qué? Porque como es posible que su operación no se liquide, el pago de los dividendos se ha organizado de tal manera que no se paga el dividendo a quien haya contratado una operación, sino a quien la haya liquidado. Y por eso hay ese decalaje necesario de 4 días. Y luego la otra gran consecuencia para el inversor es que toda esta reforma se ha implementado para adherirnos al sistema Target to Securities. Y este sistema lo que permite básicamente es que ya no va a ser necesario que los valores españoles se compren a través de un depositario central de valores, del depositario central de valores español, de Iberclear. Se trata de, una vez más, de atacar ese monopolio natural que han constituido las infraestructuras del mercado, de tal manera que todos los depositarios centrales de valores de Europa se adhieren a este sistema Target to Securities y cualquier inversor finlandés, a través de su propia entidad finlandesa, va a poder comprar valores españoles y viceversa. Cualquier español podrá comprar valores finlandeses. Esta es una plataforma, como digo, que interconecta a todos los depositarios centrales de valores europeos. Es una cuestión muy importante, como digo, porque acaba con un monopolio natural, porque tiene un gran impacto económico. Está gestionada por el Banco Central Europeo y liquida en dinero del Banco Central. Es decir, esto no es una novedad en España porque la liquidación siempre ha sido en dinero del Banco Central, pero que tiene la ventaja de que los bancos centrales no concursan, porque en Europa hay sistemas de liquidación que liquidan en bancos comerciales y cuando concursan los daños son severos. Y en este gráfico vemos un poco cómo el Banco Central Europeo ha conseguido integrar todas las cuentas de todos los depositarios centrales de valores europeos, asociarlas a cuentas de efectivo en los bancos centrales y permitir que los usuarios de un depositario central de valores puedan interactuar con los de otro, e incluso se permite lo que se llama la figura del participante directo, que es un participante, una entidad que tiene acceso directo a la plataforma de Target to Securities y puede contratar en Target to Securities sin pasar por un depositario central de valores. Seguirá teniendo una cuenta en el depositario central de valores a efectos legales y contractuales, pero operativamente puede operar en este sistema. Y bueno, nada más. Aquí acaba mi presentación. Espero no haber sido muy aburrido y estamos sujetos a la crítica desde la comisión y, por supuesto, a las preguntas que puedan surgir. Muy bien, muy interesante la ponencia. La verdad es que me has dejado muchísimo más tranquila, puesto que yo creo que tener una cantidad de 100.000 euros para mí es como una cosa que difícil de alcanzar. Entonces me has dejado mucho más tranquila viendo los números y todo. Bueno, procedemos a un brevísimo turno de palabras, pues si alguien tenéis alguna cuestión que plantear o... Sí, claro. Espera, que te dan el... Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la exposición y sobre todo por la extraordinaria capacidad de síntesis, porque la verdad es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta de lo que nos ha resumido aquí, porque estas normas, que se titulan en 2 líneas, pues son tacos de cientos de páginas que no son fáciles de leer y menos de desmenuzar y de traducirnos de una forma bastante clara y también amena, por lo tanto quiero tranquilizarle al respecto. No obstante, pues siempre suscitan dudas, ¿no? Usted mismo lo ha dicho, que la propia Unión Europea pues nos ha conseguido el consenso para que determinadas normas continúen en su desarrollo. Yo creo principalmente porque estamos todos realizando una reflexión importante y es que, claro, siempre en momentos de crisis volvemos a la tendencia hiperreguladora porque queremos atacar los problemas cuando aparecen y las soluciones tienen que ser rápidas e inmediatas, pero yo creo que el efecto que se está produciendo está llegando a ser contraproducente, porque a lo mejor es preferible pocas normas y claras
Usted comentaba el tema de la prohibición. Claro, es un riesgo de intervencionismo, pero por ejemplo el 3 de mayo se hizo una reunión de la Asociación Bancaria Italiana en la que se pidió a un amigo mío que era ponente que manifestara públicamente su opinión y llegó a la conclusión de que como es imposible eliminar determinados conflictos de intereses, sobre todo con consumidores, la mejor solución es prohibir con alguna excepción, con algunas vías de escape, pero así estamos tranquilos, porque estamos en un mundo, como usted ha dicho, extremadamente complejo, extremadamente técnico, y por lo tanto nunca vamos a tener garantías. Es decir, vamos a terminar con las preferentes y vamos a empezar con otra cosa y luego será otra cosa, y como falta en nuestro tejido también empresarial un fundamento que es, como digamos, la ética en los negocios o los valores que deberían estar por debajo y han desaparecido en la mayoría de ocasiones, pues nos hemos visto en estas situaciones, ¿no? Que no hace falta recordar. Y yo le pondría también un ejemplo en relación con su ponencia, porque le quería preguntar, ¿qué le parece a usted la regulación actual del asesoramiento financiero? ¿Por qué le digo esto? Porque quienes hemos estado en contacto con los recientes problemas masivos en tema de preferentes, etcétera, ha sido recurrente el tema del asesoramiento en los clausulados. Porque las entidades decían, yo no le he asesorado. Como no le he asesorado, yo no voy a responder. Usted ha contratado en estas condiciones, pero yo no le he prestado asesoramiento. Claro, evidentemente uno se leía las normas y decía, mire, usted puede decir entidad financiera lo que quiera, porque tiene obligación legal imperativa de informarme, y en esta información que usted me está dando se incluye este deber, entre comillas, de aconsejarme o decirme si este producto es conveniente o no es conveniente, o es idóneo o no es idóneo para mí. Pero claro, al introducir unos elementos como por ejemplo la retribución, hay muchos contratos que no son retribuidos, pero no por ello dejan de ser contratos, evidentemente. Y usted me está prestando un servicio que debe prestármelo con todas las garantías, aunque no esté retribuido, y en el que late, como usted ha dicho muy bien, un gran conflicto de interés. Y entonces sí que me interesaría mucho conocer su percepción, en primer lugar, sobre la primera cuestión que yo le he dicho. Es decir, ¿es necesaria tanta norma? Es decir, ¿no podemos hacer todos un esfuerzo por concentrar las normas, por establecer 3 normas homogéneas generales que se puedan aplicar a los 3 sectores regulados, que será uno de los problemas del reglamento PRIIPs, que no podíamos coordinarnos las 3 autoridades, y dar 3 instrucciones claras que deban cumplir todos, y a partir de ahí vamos a trabajar? Es decir, eso lo ve usted desde la perspectiva del supervisor excesivamente complicado. Y en segundo lugar, ¿qué opinión le merece a usted esta normativa sobre asesoramiento que yo creo que está llevando a supuestos de aplicación no del todo correcta por parte de las entidades de la normativa vigente? Muchas gracias y enhorabuena. Pues sí, bueno, muchas gracias por sus palabras. Yo estoy de acuerdo con usted en las 2 cuestiones que ha sugerido. En cuanto a la hiperregulación, para las 2 preguntas voy a aludir a la sentencia, a la jurisprudencia de la Sala Primera, que yo creo que nos ha dado una gran lección en estos últimos años. Su presidente Marín Castán y en general todos los magistrados pues han demostrado muchas veces que los problemas se resuelven muchas veces con la normativa general, con la normativa civil y mercantil. Con una gran sencillez han elaborado una doctrina muy razonable, muy buena. No es necesaria tanta regulación específica y debería hacerse un esfuerzo de simplificación. En eso estoy de acuerdo y el Tribunal Supremo al final lo hace. Y sobre el asesoramiento, pues también la respuesta la encuentro en la Sala Primera de lo civil, porque ha dicho efectivamente como usted que la retribución no es un factor esencial, que puede haber asesoramiento sin retribución, y efectivamente hay muchos problemas en el asesoramiento. La Sala Primera no se ha dejado amedrentar y ha puesto la línea de dónde está el asesoramiento y dónde la comercialización. Esa línea no es la misma que había puesto el supervisor, y mi opinión personal es que el que ha acertado es el Tribunal Supremo, por supuesto. Y luego tenemos la MiFID II, que distingue entre asesoramiento independiente y no independiente. Veremos a ver cómo funciona esa invención. ¿Alguna cosa más o
pasamos a la siguiente. Vale, pues en todo caso, muchas gracias por tu brillante intervención y pasamos a la siguiente ponente. Gracias. Hola, hola, ¿me oyes? ¿Estás ahí? Hola. Sí, yo te oigo bien. Vale, gracias. Si tenemos traductor, le dejaremos a ella un traductor para luego las preguntas. Actually, I hope I will have the opportunity to give you my card, but you can always Google my name, so it's everywhere. We can write an email, Absolutely, of course, of course, of course. anything. Thank you, and same to you. So let's keep in touch. Yes. The other ones José Luis, ¿me puedes? No sé lo que me dice. Me parece que me está diciendo que si le puedo. Hay que cambiárselo porque hay una edición posterior. Vale. ¿La suya? Do you want the slides? I sent it. Ella ha mandado por correo electrónico la presentación, pero ahora quizá lo que interesa sería poner el pendrive en la máquina para poder cargarla. I think it's better when you have a pendrive. Yeah, okay. Just give me just a moment. Here it is. So just if I may. No. Oh no? So sorry. Yep, that's correct. throw them away and I have to. Está seguro. Yes, because the photo is not good. It's not a bad photo though. I just have a headache. It's It's hot weather. I might ask for one later. 3. Fantastic. yeah, it's the boring one. No. There are no photos, no fancy words, just. I normally do not put pictures of They're the best. Let's see. Yes. So how do I? Is it clicking that way? How do I? Oh, sorry. So it's okay. I can click here to move the slides. Okay. Yeah. I understand.